El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque se reunían a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Le preguntó otra vez. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó afuera en la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿Si no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguelo según su ley. Los judíos le dijeron:
No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey, y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Miren, se lo saco afuera para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír esas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el engrosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica.
Era la túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella a su discípulo, al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a ponernos de rodillas y guardar silencio, meditando en la muerte del Señor. Nos ponemos de pie y continuamos. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Un sacerdote que ha tenido mucha experiencia con los niños y es un sacerdote mayor, contaba esta anécdota. Un niñito estaba muy enfermo, lo tuvieron que internar en el hospital, tenía muchos dolores y el médico le preguntó: hijito, ¿te duele mucho? Y este niño, señalando el crucifijo que estaba en su cuarto del hospital, le dijo al médico:
Él sufrió más. Qué bonita expresión, de un niño. ¿Quién es el que más ha sufrido, queridos hermanos, de toda la humanidad? Jesús. Nadie ha sufrido como Jesús. Hoy es Viernes Santo. Hoy no se celebra la misa, hoy no hay consagración, pero sí va a haber comunión. Hoy es un día de silencio, hoy es un día de reflexión, hoy es un día para tomar conciencia que Jesús ha dado su vida para que nadie se pierda. Las lecturas de hoy nos invitan a meditar en la cruz. La primera lectura nos habla del varón de dolores. ¿Quién es el varón de dolores? Jesús. La segunda lectura nos habla del sufrimiento de Cristo. Y el Evangelio, el relato de la pasión, nos invita a darnos cuenta que Jesús libremente va a la cruz por nosotros. Yo simplemente quisiera remarcar 3 palabras que tienen que ver con la cruz, palabras que están ya sea en la Escritura o que han sido enseñadas por los santos. Esas 3 palabras que tienen que ver con la cruz son locura, tesoro y caricia. ¿Cuál es la primera palabra? Locura. San Pablo dice que la cruz es una locura. Más aún, se habla de la locura de la cruz. ¿Y por qué la cruz es una locura? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, ahí se dice en el Deuteronomio, maldito el que cuelga de un madero. Para un judío la cruz era una maldición. Para un judío pensar en alguien que muere en la cruz es pensar en una maldición. Por eso San Pablo habla de la locura de la cruz. Y dice San Pablo en 1 Corintios, los griegos piden sabiduría, los judíos piden signos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es locura para los griegos, escándalo para los judíos. La cruz es una locura. No podemos entender perfectamente por qué Jesús fue a la cruz. Jesús podía habernos salvado de muchas maneras, si es Dios, pero quiso ir a la cruz. La cruz es una locura, pero es la locura del amor de Dios. Sí, es la locura del amor de Dios. El amor hace locuras. Y todo lo que Dios ha hecho es una locura de amor. La creación, la encarnación, la institución de la Eucaristía, el morir en la cruz, todo es una locura del amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, al contemplar a Cristo en la cruz, tomemos conciencia que Dios nos ama con locura. Así nos ama Dios, con locura. La cruz es una locura. Por eso las personas mundanas no entienden la cruz. Nosotros que somos creyentes nos acercamos con respeto a la cruz de Cristo y contemplando a Cristo en la cruz, tomamos conciencia que el amor de Dios hace locura por nosotros. La segunda palabra, ¿cuál es? Tesoro. ¿Cuál es la segunda palabra? Tesoro. La cruz no solamente es una locura, es también un tesoro. ¿Y por qué la cruz es un tesoro? ¿Quién me dice? Nosotros hemos sido salvados porque Jesús ha ido a la cruz y ha resucitado. ¿Quién es nuestro tesoro? Jesús. Y nosotros creemos en un Cristo que ha ido a la cruz, que está resucitado, pero que su cuerpo resucitado tiene las huellas de la cruz. Por lo tanto, la cruz forma parte del tesoro de la salvación.
No hay salvación sin la cruz. Imposible ir al cielo si no pasamos por la cruz. Queridos hermanos, la cruz es un tesoro. No rechaces nunca la cruz de Cristo. Pon tus cruces en la cruz de Cristo. Seguramente muchos de nosotros hemos conocido a San Juan Pablo II. ¿Cómo terminó San Juan Pablo II? Muy enfermo. Hoy también el Papa Francisco está enfermo, estamos rezando por él. San Juan Pablo II terminó muy enfermo, terminó con una enfermedad que lo tenía muy grave, ya prácticamente no podía hablar. Y muchos le decían a San Juan Pablo II, su santidad, ya no trabaje tanto, ya no viaje tanto, ya no escriba tanto, ya no se esfuerce tanto. Y él decía, Cristo no se bajó de la cruz, yo tampoco me voy a bajar de la cruz. San Juan Pablo II reconoció que la cruz de Cristo es un tesoro y que nuestras cruces debemos ponerlas en ese tesoro que es la cruz de Cristo. Todo tiene que pasar por la cruz de Cristo. Queridos hermanos, la cruz es un tesoro. No rechacemos nunca la cruz de Cristo. Y rechazamos la cruz de Cristo cuando no aceptamos nuestras cruces, cuando no las asumimos, cuando no las ponemos en la cruz de Cristo. Y ya para terminar, la última palabra, caricia. Sí, caricia. Jesús nos acaricia con la cruz. Y esto es un misterio. Jesús nos acaricia con la cruz. Porque Jesús nos purifica con la cruz. Nos tritura con la cruz para hacer ese grano de trigo que es molido y da mucho fruto. Nunca me voy a olvidar cuando fui capellán en una clínica y atendí a una persona que estaba sufriendo mucho y estaba su esposa al lado. Y le dije, hijo mío, Jesús acaricia con la cruz. Y la señora me dijo, padre, sí, pero que no lo acaricie tanto. Es un misterio. Jesús nos acaricia con la cruz. Porque la cruz de Cristo nos purifica, nos limpia, nos renueva. Queridos hermanos, nunca rechacemos la cruz de Cristo. Y repito, rechazamos la cruz de Cristo cuando no le entregamos al Señor nuestras cruces. Todos tenemos cruces, todos tenemos dolores, sufrimientos, frustraciones, limitaciones, fragilidades, miserias. Pongamos todo ello en la cruz redentora de Cristo y tendremos paz, porque el Señor quiere que llevemos con paz, con alegría, las cruces de cada día. Pidámosle hoy a María Santísima, nuestra Madre, ella que estuvo al pie de la cruz y de pie, que nos ayude a tomar conciencia que la cruz de Cristo es locura, la cruz de Cristo es tesoro y la cruz de Cristo es caricia. Que así sea.